Es una visión es aquella que una persona tiene de un acontecimiento sobrenatural, ¿verdad? Es una visión, es algo que Dios viene y muestra a futuro, lo que va a acontecer a futuro, es una revelación que Dios muestra de una manera sobrenatural hacia una persona. Entonces ahora vamos a ver estas visiones que tuvo el profeta Zacarías. Y vamos a irnos ya al texto base, y es en Zacarías 1:1, y dice de la siguiente manera: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Y ahí podemos notar, Dios va mostrando primeramente los requerimientos, ¿verdad?, que Él realmente va a mencionar a través de lo que va a mostrar a este profeta. Recordamos que siempre cuando Dios inicia y va a dar un mensaje, siempre Él se presenta, ¿verdad? Él se presenta. Y cuando vamos iniciando el libro, pues también vemos ahí quién es el que está hablando, ¿verdad? Zacarías. El libro de Zacarías está destinado, o el destinatario, ¿verdad?, es hacia las personas que acaban de salir del cautiverio de Babilonia. ¿Vale? Las personas que eran libres de ese cautiverio y ellos tenían que ir a Jerusalén. Entonces para ellos es ¿cómo se llama? Lo que es el contexto de este libro, ¿verdad? Es para ellos. Este libro se dice que se escribió aproximadamente en el 520 al 480 antes de Cristo. ¿Vale? Fue la época donde se dice que se escribió ahí en Jerusalén, ¿verdad? Lo escribió el profeta Zacarías. Él fue el que escribió este libro. Y también vemos algo bien importante, bien interesante en este libro. Y es que su trasfondo es un trasfondo mesiánico, apocalíptico y escatológico. ¿Qué significa eso? Significa que este libro se puede adaptar a la época, ¿verdad? A la época anterior, ¿verdad? Cuando estaba el profeta, en la época del profeta Zacarías. También es aplicable en la época cuando vino Jesús, donde se hizo ya donde se cumplió la promesa, ¿verdad? Y también es un libro escatológico, o sea que se basa en los momentos que todavía no estamos viviendo, en aquello que estamos esperando, ¿verdad? Entonces este libro se aplica a estas temporadas, a esos tiempos, ¿verdad? Por eso es bien interesante, porque lo que se llama la profecía, hay profecías que son de doble cumplimiento, y lo podemos ver en diferentes contextos de la Biblia, ¿verdad? Hay varias profecías que son de esa manera, que son de doble cumplimiento. Hay unas que son de un solo cumplimiento y otras que son de varios cumplimientos, de dos cumplimientos, de doble cumplimiento. ¿Amén? Entonces en este caso vemos a este libro que tiene esa cualidad, que tiene esas profecías que son de doble cumplimiento. En el tiempo de Zacarías, de triple podríamos decir, porque bueno, cuando vino Jesús, porque es mesiánico, ¿verdad? Cuando vino Jesús, pues ahí vemos que se cumplió, ¿verdad? Cierta parte de profecía, pero también hay otra que todavía estamos esperando, ¿verdad? Que es la etapa escatológica, ¿verdad? Ahora bien, también vemos en el contenido de este libro que está el contenido, hay visiones, ¿verdad? Tiene profecías, tiene señales, ¿verdad? Y tiene visitantes celestiales, ¿verdad? Y tiene la voz de Dios, es lo que nosotros vamos a poder detectar ahora en el estudio de este libro. Y muy importantes son las visiones, que es lo que vamos a ver, las profecías, cuando viene el profeta y declara una palabra, no una visión, sino que una palabra que Dios le otorga. Y también las señales, ¿verdad? ¿Cuántos hemos visto señales? ¿Cuánto entendemos de las señales? Todas las señales que nuestro Dios nos da, y todavía Él sigue dando señales, porque Él es un Dios vivo. O sea, Él dice que Él es Jehová y no cambia. Él es un Dios vivo, es eterno. Él siempre viene y va entregando las señales para aquellos hijos que podamos entender lo que es la voz de Dios, cuando es el que viene y transmite un mensaje. Una persona que conoce cuando es Dios que interviene, rapidito puede venir y ver que la señal que Dios le está otorgando, ¿verdad? Entonces Dios todavía sigue dando señales, todavía sigue otorgando visiones, todavía sigue expresando su voz a través de las personas que venimos y le seguimos, ¿verdad? Vemos hasta
las visiones, las profecías todavía existen, ¿verdad? Entonces todo eso nosotros lo vamos a ver reflejado también en este libro. Y vamos a iniciar ahora hablando acerca de algo muy importante, y es que empieza el profeta hablando, ¿verdad? Y recordando, ¿verdad? Porque en sí Zacarías significa el Dios que recuerda. Amén. El Dios que recuerda. Eso significa Zacarías. Entonces vamos a ver aquí, va recordando lo que Dios ha hecho y que tienen que volver al arrepentimiento, porque ese es el eje principal como comienza el profeta aquí, ¿verdad? A explicar allá en Zacarías capítulo 1, podemos ver a continuación de ese versículo por el cual iniciamos, vemos que ahí hace énfasis al arrepentimiento, que es importante que estas personas vengan, se arrepientan, porque también el libro está enfocado en el arrepentimiento, en el cuidado del reino y la salvación y vida eterna. Esos son los conceptos que están inmersos en lo que es el contexto de este libro. Pero ahora vamos a ver cómo es que él se expresa ahí en Zacarías 1:3. En Zacarías 1:3 dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, y dice Jehová y de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vemos cómo es que él va respaldando su palabra. Cuando dice Jehová de los ejércitos, es que está diciendo, yo lo estoy confirmando, yo lo estoy diciendo. Jehová de los ejércitos es el que dice este mensaje. Dice, diles pues, tú puedes leer ahí Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. 3 veces les anuncia su nombre, 3 veces les dice quién es el que está dando ese mensaje, 3 veces les recalca quién es el que lo dijo Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, yo los volveré a vosotros. Porque cuando leemos ahí en el capítulo 1, ¿verdad? Del 1 al versículo 6, a la porción 6, vamos viendo ahí cómo le hace énfasis, cómo fue su pueblo, el castigo que tuvo su pueblo, o cómo es que este pueblo fue desobediente, porque les estaba recordando el motivo por qué el pueblo se fue cautivo. Y cuando nosotros recordamos eso, vemos allá los libros de Jeremías, vemos los libros de Ezequiel, los libros de los profetas Ezequiel, Jeremías y Daniel, y los profetas que están anteriores a estos libros. Podemos nosotros ver cómo es que les estaban diciendo, les estaban recalcando el hecho de que tenían que volver a Dios, que tenían que recordarse cómo es que Dios los rescató, cómo es que el pueblo de Israel fue libre, cómo recordarse de las proezas de Dios, que no se olvidaran de Dios. Incluso en el libro de Jeremías dice, el tema principal de nuestro Jehová Dios es, ¿por qué te olvidaste de mí? ¿Verdad? ¿Por qué te olvidaste de mí? Porque era una generación que ya no conocía nada de Dios. Se perdió aquella cultura, aquella indicación que Dios había otorgado, que tenían que venir transmitiéndole el mensaje a las siguientes generaciones. Ellos no lo siguieron haciendo. Así es que llegó una generación que rotundamente no conocía nada de Dios y estaba adorando a otros ídolos. A Dios eso le molestó, porque recordemos que a Dios detesta la idolatría. Él es un Dios celoso. Dice que el único Dios verdadero es Él. El único que debe ser adorado es Jehová Dios. No hay otro Dios fuera de Él. Él es el único. Entonces Él siempre ha tenido problemas con la idolatría. Y el pueblo de Israel siempre ha sido rebelde, ¿verdad? En cuanto a querer cumplir la voluntad de Dios, en cuanto al cumplimiento de sus mandamientos, en cuanto al cumplimiento de sus estatutos, en cuanto al cumplimiento de querer serle fiel a un Dios absoluto, como es Jehová de los ejércitos. Entonces, por esas circunstancias, porque Él mandó a tantos profetas a advertirles, a decirles, ¿verdad?, de que se iban a ir cautivos a Babilonia por esas actitudes, por no recordarse de Dios, por no venir y a darle el lugar que le corresponde, por adorar a otras personas, por mantener una conducta que iba en contra de los estatutos de Dios, una conducta que no era la que Dios había establecido. Ellos iban a ir cautivos a Babilonia. Incluso se fueron cautivos en Babilonia. Pasaron 70 años, ¿verdad?, cautivos en Babilonia por esas circunstancias. El profeta Zacarías les está recordando eso acá.
Le está diciendo, no sean como vuestros padres, que se fueron tras dioses ajenos, que se fueron a seguir una conducta incorrecta. No sean como vuestros padres, le está diciendo el profeta Zacarías cuando leemos aquí el capítulo 1. Miren cómo pasó, qué fue lo que sucedió con este pueblo, se fue cautivo. Estamos hablándole al remanente del pueblo de Israel que salió del cautiverio. Entonces estos son los hijos, se podría decir, son los hijos de aquellos que por sus conductas y por sus decisiones se fueron cautivos a Babilonia. Pero este es el remanente, es los que salió, es los que quedaron libres, de ese cautiverio. Entonces Zacarías le está recordando, le está diciendo, miren lo que Dios dice, ¿verdad? Volveos a mí, yo lo volveré a ustedes, porque Dios no quería que volviera a acontecer lo mismo, ¿verdad? Dios ya los había liberado de ese cautiverio, Dios los liberó en ese momento, ¿verdad? Dios los liberó de ese cautiverio. Y él le estaba diciendo, en esta ocasión, como que estaba diciéndole así, ya pagaron el precio de la desobediencia. Prácticamente es como que Jehová Dios está diciendo eso. Ya pagaron el precio de la desobediencia, sus padres pagaron el precio de la desobediencia, de venir y no atender a un Dios todopoderoso, de no creer en sus promesas, de no creer en la palabra de Dios, de no cumplir sus estatutos. Ahora ustedes, ¿verdad?, son el remanente que quedó libre. Ahora volveos a mí y yo me volveré a ustedes, porque no se va a volver a repetir la historia. Amén. No se va a volver a repetir la historia. Y eso es lo que Jehová Dios quería. Cuando estamos hablando de estos libros de los profetas, estamos viendo que Israel le falló una y otra vez al Señor. Pero Él siempre dando una oportunidad para que su pueblo realmente reconozca que hay un Dios todopoderoso y que hemos de respetarle. Y eso es ahora en día. Hoy en día, ¿cuánta gente no quiere saber de Dios? Pero Dios sigue estando ahí. Él sigue llamando a gente. Él sigue dando oportunidad a personas. Él sigue diciendo que Él está ahí para rescatarles, para darles una nueva vida, para perdonarles los pecados, para perdonar sus errores, porque Él es un Dios de amor, pero también dice que Él es fuego consumidor. Pero Él está ahí como Dios de amor, dando oportunidades. Él está ahí como Dios de amor, diciendo que es necesario nacer de nuevo, que es necesario dejar ese pecado, que es necesario reconocer que hay un Dios absoluto y soberano, que hay un Dios que vive, porque Él no está muerto, Él está vivo, y da sus manifestaciones sobrenaturales de que Él existe y de que Él está vivo. Amén. Entonces Él quiere que nosotros, hoy en día, como te dije, estas profecías se pueden aplicar en la época de Zacarías, en nuestra época, y el tiempo escatológico, que son los acontecimientos del porvenir. Amén. Entonces podemos notar ahora aquí que el arrepentimiento es un eje que se adapta a todo tiempo, porque siempre nosotros somos personas pecadoras, pero necesitamos arrepentirnos, necesitamos reconocer nuestro error, necesitamos reconocer cuando hemos fallado y pedirle perdón a Dios, es necesario. Amén. Entonces ahora vamos a ver acá qué más. Vamos a entrar ya a lo que es la primera visión. Vamos a entrar ya a lo que es la primera visión del profeta, porque esta es la introducción. Primero les dice, les pone la base que deben de arrepentirse, ¿verdad? Y luego les empieza a hablar, ¿verdad?, de las profecías, de las visiones que Dios le otorgó, ¿verdad? Esto es lo que Dios le dice al profeta. Y vemos la primera visión allí en el 1, del 8 al 10, ¿verdad? Vemos ahí la primera visión, y es de unos caballos, ¿verdad?, en unos mirtos. Ve los caballos en el mirto, pero nos vamos a basar aquí en el 8. Vamos a ver en el 8 en adelante, y así. Vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos, he aquí en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y el varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer a la tierra.
y ellos han hablado, y aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos dijeron, hemos recorrido la tierra, y aquí toda la tierra estaba reposada y quieta. Y respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras, al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco de ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún asolará Jehová Sión y escogerá todavía a Jerusalén. ¿Qué significa esto? Es que Dios había mandado como representantes, ¿verdad? Estaban estos caballos que dicen ahí que iban como, o sea, estas personas eran como representantes para poder venir cómo es que estaba funcionando la tierra, ¿verdad? Es como cuando alguien tiene, un jefe tiene su empresa y viene y deja personas a cargo como supervisores. Y esos supervisores andan viendo cómo va avanzando el trabajo, cómo es que está la situación, ¿verdad? Cómo es que está la situación, cuánto hemos avanzado, cuánto falta para terminar un trabajo, qué es lo que realmente, ¿verdad?, se necesita, los recursos para llevar un proyecto. Entonces, los supervisores andan viendo cómo es que se trabaja, cómo es que está avanzando todo. Pues así es como que Dios mandó a estos que dice que estaban esos caballos, ¿verdad? Iban ahí viendo cómo estaba la situación. Pero dice, le trae el reporte, es que la tierra está reposada, ¿verdad? Está tranquila, ¿verdad? Entonces eso significa, ¿verdad?, que dice, ahí está Dios mostrando lo que significa que Él iba a mandar, o sea, le está dando su decisión. Estaba diciendo ahí que sobre Jerusalén, dice, iba Él a edificar. Jerusalén iba a edificar, ¿verdad? Iba a poner la plomada para edificar. Entonces le estaba dando Él lo que Él estaba decidiendo en ese momento. Estaba dándole a conocer la disposición. Es como cuando alguien va a hacer un diagnóstico en un lugar para hacer una construcción. Y viene la persona y dice, mire, si ese lugar está bueno para hacer la construcción. Entonces viene el arquitecto y el ingeniero. Pues está bien, vamos a hacer los planos. Vamos a empezar ya a ver cómo venimos y levantamos esa edificación. Entonces eso es con lo que realmente pasó en este lugar. Y ahí vamos allá al siguiente. Ahí la visión de los cuernos y el carpintero. Dice ahí, después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos. Y dice el ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá y a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros, y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que despertaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las ciudades que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. ¿Qué son estos 4 cuernos? Tú sabes que cuando Dios muestra algo muchas veces es muy difícil de comprender. Pero estos cuernos son cuatro naciones que se levantaron contra Israel, que Dios permitió que se levantaran. Es lo que te digo siempre, y es que Dios siempre permite las cosas cuando tiene a sus hijos. Él disciplina como padre, ¿verdad? Él disciplina. Entonces, la nación de Israel se fue cautiva, pero Dios permitió que se levantaran 4 naciones. Dios permitió que se levantaran 4 naciones para darle la lección a su pueblo Israel, ¿verdad? Para que comprendieran, ¿verdad?, quién era su Dios. Entonces Dios levantó a 4 naciones, levantó a Babilonia, a Medio Persa, a Grecia y a Roma. Levantó esas 4 naciones para venir y que se fueran contra Israel. Pero dice la lectura que estos pueblos fueron muy crueles,
fueron muy crueles con su pueblo. O sea, es como cuando alguien viene y un hijo tuyo, ¿verdad? Alguien viene y castiga a un hijo. Una cosa es castigarlo y otra cosa es maltratarlo, ¿verdad? Y con Israel pasó eso. Con Israel no solamente lo estaba disciplinando, sino que lo maltrataron. Abusaron de Israel, ¿verdad? Hubo un abuso ahí en exceso, ¿verdad? Entonces Dios viene y eso lo enojó. A Dios lo enojó porque es cierto, Él permitió una disciplina para su pueblo, pero tampoco Él quería esa exageración. Entonces Dios se levantó y dice que mandó los 4 martillos, que son los carpinteros. ¿Qué hace un carpintero con un martillo? A darle duro a la madera, ¿verdad? No le va a dar suavecito porque entonces el clavo no va a cumplir la función que necesita. El carpintero le da con todas sus fuerzas a ese clavo para que venga y quede bien inmerso ahí en la madera, ¿verdad que sí? Pues Dios levantó a otros carpinteros para hacer juicio contra aquellos que se levantaron contra su pueblo. ¿Qué nos enseña eso? ¿Verdad? Que Dios siempre va a defender a sus hijos. Dios siempre va a defender a su pueblo. Dios permite, Él es el que permite todas las cosas. Él permite que pasen las cosas que nosotros decimos malas, ¿verdad? Pero muchas veces decimos, Señor, ¿y por qué lo permites? Es que muchas veces hay que tener nosotros, hay que evaluarnos. ¿En qué te hemos fallado, Señor? ¿Qué hemos hecho mal? ¿En qué te hemos enojado? ¿En qué te hemos defraudado? ¿En qué te hemos desobedecido? Porque muchas veces no es que nosotros hayamos actuado mal, sino que muchas veces hemos desobedecido o hemos tomado una mala decisión. Actuamos en un tiempo que no era el correcto, ¿verdad? Entonces tenemos que ver todas las circunstancias, por qué está pasando lo que está pasando. Porque Israel se fue esclavo y ya te expliqué, se fue cautivo, Israel se fue cautivo y ya te mencioné las razones por qué se fue cautivo. Y por esas razones Jehová Dios permitió que estas 4 naciones se levantaran contra su pueblo. Pero después Dios vio que hubo un exceso, ¿verdad?, de maltrato contra su pueblo y no le agradó, se molestó. Entonces cuando Él vino y dejó cautivo, cuando Él liberó a su pueblo, levantó a estas naciones, levantó a otras naciones para venir y atacar a las 4 que vinieron y atacaron a su pueblo. Amén. Entonces, como vemos aquí, Dios hace justicia. Dios hace justicia. Y nos enseña esto ahora para aplicarlo a nosotros. Es que Dios siempre va a hacer justicia. Cuando alguien se levanta contra nosotros haciendo algo injusto, algo que no amerita, algo que no tiene ninguna razón de ser, algo que no tiene fundamento. Por ejemplo, algo que decimos, bueno, ¿y por qué está atacando a esa persona si no le ha hecho nada? ¿Por qué está actuando de esa manera con esa persona? Si no hay motivo, si no hay justificación, si no hay una base sólida, ¿por qué actuar de esa manera con aquella persona? Eso es una injusticia. Y Dios lo ve, Dios lo sabe. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí, la ventaja de ser hijos de Dios, es que contamos con el favor de Dios, así como el pueblo de Israel. Contamos con el favor de Dios y Él es el que se levanta a nuestra defensa. Porque Él dice que sus ojos están en todas partes. Sus ojos están viendo a los buenos y viendo a los malos. Pero Él no hace nada porque hay una cosa que se llama libre albedrío. Él solamente ve hasta dónde es capaz de llegar la persona porque nos dio capacidad de decidir. Pero ya cuando ve Él que las cosas se exageran, entonces Él entra en acción. Él entra en acción y a obrar justamente porque Él es un Dios justo. Él actúa justamente y el que es culpable cae, ¿verdad? Y el que no es culpable, pues Dios lo defiende. Y así como sucedió a ellos acá. Dios permitió que el pueblo fuera disciplinado. Ok, Dios levantó a su pueblo que había sido maltratado. Dios los levantó, Dios lo rescató, Dios lo puso libre. Pero después vino e hizo justicia contra aquellos que habían abusado de su pueblo Israel. Amén. Entonces eso es lo que nosotros vemos acá. Ahora vemos en la visión número 3. En la 3, vamos aquí, vemos al sumo aún, en el 3, vemos acá el llamamiento, quiero ver, vemos acá el llamamiento de los cautivos. Déjame que me equivoqué, que cómo es que va esta situación.
Cuando vimos los 4 cuernos, ¿verdad? Ahí vamos ya, dice, hace pues mis ojos y miré y aquí un varón que tenía en la mano un cordel para medir, ¿verdad? Ajá. Vemos ahí, y dice ahí, nos vamos a ir, dice, un cordel para medir, y dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y aquí salía el ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré con ella. Vemos aquí, el pueblo había crecido, ¿verdad? Ya estaban en Babilonia, pero estaba crecido. Vemos un orden, vemos que primero fueron como a diagnosticar, ¿verdad? Vemos un orden aquí en estas visiones. Primero como que fueron a diagnosticar para ver a dónde iban a poner la plomada y a dónde iban a levantar, ¿verdad? Lo que es Jerusalén, a quién le iban a otorgar la plomada. Después vemos aquí cómo Dios hace justicia, amén. Y ahora estamos viendo acá lo que Dios dice, ¿verdad? Acerca de del cordel para medir, ¿verdad? Esto simboliza la reconstrucción de Jerusalén, ¿verdad? Que será reconstruida, porque a Jerusalén la destruyeron al momento de la conquista. Cuando vino Babilonia y conquistó a Jerusalén, a Judá, para llevárselos a Israel, para llevárselos cautivos, ellos destruyeron su templo, destruyeron la ciudad, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, esta visión es de que iban a reconstruir el templo, ¿verdad? Para poder venir, ¿verdad? Iban a reconstruir la ciudad, iban a reconstruir la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Pero hay una situación acá que dice que iba a ser construida sin muro por el aumento de población. Y que el muro para nosotros simboliza protección, ¿verdad? Simboliza protección. Vemos acá que dice acá que la construcción por la multitud de personas. Pero también vemos aquí en el futuro, en la nueva Jerusalén, también nos habla de esa reconstrucción o de esa Jerusalén sin muros. Pero nos está hablando de que Jehová Dios va a ser su muro. Estamos hablando de la nueva Jerusalén. Cuando Jehová Dios va a ser el muro de esa ciudad, va a ser el muro de protección de fuego, va a ser esa protección. Mira, una cosa es que se construya un muro en una casa o en un lugar o en un territorio para protegerse, pero cuando Dios te dice que Él es tu muro, que Él es el que te protege, que Él es el muro de fuego que te protege. Cuando dice de fuego es porque realmente nada ni nada va a poder penetrar ese muro, porque se quema, amén. Cuando dice que es un muro de fuego, todo lo que intente entrar en ese muro se quema, amén. ¿Qué usted dice ahora eso a ti? Dios preparó esto para este pueblo de Jerusalén que había sido maltratado, esta ciudad de Jerusalén que había sido maltratado, que había sido abusado, ¿verdad? Con este exceso de lo que Dios estaba permitiendo de disciplina. Y por eso dijo de que Él iba a ser su muro para protegerlo. Dios ahora te dice a ti que Él es tu muro en cualquier circunstancia que estés viviendo. No sé qué circunstancia, a veces uno se siente como desamparado, como temeroso, como no sé, ¿verdad? Desprovisto, pero Dios dice que Él está contigo y siempre Él va a defenderte. Siempre Él va a ser tu muro, Él va a protegerte. Cuando Dios está contigo no hay nada que pueda venirte y hacerte daño. ¿Por qué? Porque Él está contigo para defenderte. Él es nuestro escudo, dice la palabra de Dios. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Y en los momentos de dificultad, cuando sabemos que estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Y sentimos muchas veces ataque y decimos, ¿y por qué está pasando esto? Si nosotros no estamos haciendo nada malo, pero cuando viene un ataque injusto, pero Dios dice que Él es el que va a ser tu muro. Él es tu muro. Tú no lo ves porque es un muro espiritual, pero Él sí está ahí haciendo ese muro, ese vallado alrededor tuyo. Amén. Entonces tú puedes sentirte protegido, ¿verdad? Porque Él es tu muro. Entonces vemos aquí que Él después dijo, bueno, vamos a proteger, va a proteger a su niña de sus ojos, ¿verdad? Porque Jerusalén, Israel es la niña de sus ojos. Entonces Él dijo que Él iba a ser el muro para proteger a Jerusalén de todo el maltrato que había sufrido. Y vamos a ver la siguiente visión allá en el sumo sacerdote, ¿verdad? Allá Josué en el capítulo 3. Vemos ahí
Vamos a irnos al versículo 7, 3:7 dice: Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré tu lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos, que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Vemos ahí que dice que este profeta, este sumo sacerdote Josué, ¿verdad? Ahí podemos ver llega otro personaje, ¿verdad? Que es Josué, el sumo sacerdote de esa época. No es el mismo Josué que vemos en la conquista, ¿verdad? De Israel. Este es otro Josué. Este es el sumo sacerdote Josué. Dice que estaba vestido con ropas viles, ¿verdad? Pero en este momento, dice él, ¿verdad? Que Dios le cambia la vestimenta. Ahí lo vemos aquí en el 3, dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Satanás, estaba en su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, no esté en un tizón arrebatado del incendio. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. En esto es como una tipología, ¿verdad? No es que el sumo sacerdote realmente estuviera en pecado. Era una tipología, era una visión, para empezar una visión, pero estaba representando el sumo sacerdote, estaba con vestidos viles, estaba representando el pecado. Y estaba Satanás, dice ahí, acusándole de pecado, ¿verdad? Acusándole. Por eso le decía a él: mira, que el Señor te reprenda, Satanás. Amén. Porque le estaba acusando, porque él estaba vestido. El sumo sacerdote se supone que debe mantener una santidad, pero en ese momento estaba vestido con ropas viles. Estaba representando el pecado de las otras personas. O sea, no es el sumo sacerdote que estaba en pecado, él estaba representando a los que estaban en pecado. Pero dice ahí que cuando se le cambió, ¿verdad? Se le cambiaron las ropas viles, le dieron unas ropas limpias, ¿verdad? Unas ropas que representan la santidad, que representan, ¿verdad? Una nueva vida, un nuevo comienzo en Dios. Dice que se le otorgaron otro tipo de ropas. Y esto lo vemos aquí a continuación, dice: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitarle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, ¿verdad? Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y lo vistieron, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. O sea, le quitaron esas ropas viles, le pusieron una ropa limpia, una ropa de gala, le pusieron una mitra en su cabeza, ¿verdad? Eso significa el cambio que nosotros tenemos cuando nos arrepentimos. Podemos mostrar aquí en esta ocasión, ¿verdad? Que fue en este lugar, podemos ver cuando vino y Jesús se ofreció para redimir a su pueblo, ¿verdad? Cuando alguien reconoce a Jesús como Salvador, y en el futuro cuando vendrá nuestro Dios a redimir a su pueblo Israel, porque Israel será redimido después de la gran tribulación, ¿verdad? Porque Israel, el pueblo de Israel se va a quedar para la gran tribulación, porque no reconocen a Jesús como Señor y Salvador. Ellos todavía están esperando que Él venga, no creyeron en Jesús, por eso es que Jesús fue crucificado en aquella época, porque ellos no creyeron en que era su Salvador, en que venía a rescatarlos. Ellos no creyeron en Jesús. Entonces se dice que el pueblo de Israel se va a quedar a la gran tribulación. Entonces nuestro Jesús viene en la segunda venida, viene a redimir, ¿verdad?, a su pueblo Israel, que va a ser quitadas sus vestiduras viles, ¿verdad?, de pecado, para ser con vestiduras blancas, vestiduras que realmente son de gala, para poder estar ante la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Y eso podemos representarlo en este momento y aplicarlo. Cuando Jesús vino a la tierra,
y vino y se ofreció en sacrificio en ese momento. Dio salvación a todas las personas y en ese momento las personas que creyeron en Él fueron vestidas con vestiduras limpias porque su pecado fue perdonado. Y lo podemos aplicar también hoy en nuestro tiempo. Cuando alguien reconoce su pecado, cuando alguien se arrepiente, esas vestiduras viles del pecado son quitadas, son eliminadas. Y Dios viene y te viste con una vestidura limpia, con una vestidura nueva que representa un nuevo comienzo, una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces lo que estaba representando en esa visión es esas circunstancias del pecado, ¿verdad? Cuando el pecado es quitado de una persona y cuando viene Dios y redime a esa persona y le da vestiduras limpias, le da vestiduras nuevas. Amén. Entonces vamos a ir ya al último. Yo quería darte todas las visiones en este día, pero son muchas, ¿verdad? Son 9, creo que son 9. Pero vamos a hablar ahorita ya de la última y ya mañana vamos a seguir con las siguientes por el tiempo. Vamos ya a la última y es la del candelero que está aquí en el capítulo 4, del candelero de oro y de los olivos. Vamos a leer el 4:6, dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En este capítulo vemos 3 expresiones bien importantes, ¿verdad? Y es que viene Zacarías y ve un candelero, ¿verdad? Dice allá en el 2, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él los olivos de una a la derecha y el depósito otro a la izquierda, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa esto? Él estaba viendo la luz, el candelero en este momento significa la luz de la edificación, la luz de la palabra, la luz, porque el candelero es Jesús. Dice, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? En ese momento estaba, cuando lo aplicamos en una profecía mesiánica, estamos hablando de que Jesús es el candelero, porque dice, yo soy la luz del mundo. Pero también nos dice a nosotros que nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? Porque nosotros somos sus hijos. Pero en este momento está hablando del Espíritu Santo, que esta reconstrucción de este templo, de todo lo que se iba a hacer, no iba a ser, como podemos decir, que tiene que ser obra a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que a través de esa obra, a través de eso se iba a ejecutar la reconstrucción del templo. Iba a ser por obra del Espíritu Santo, por la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? No por medio de recursos humanos, sino que era a través del Espíritu Santo que se iba a reedificar este templo. Estamos hablando de un templo, cuando yo digo, escucho eso, estamos hablando del templo de la Jerusalén, donde no hay muros y donde realmente es una Jerusalén espiritual, ¿verdad? Porque dice que va a ser una Jerusalén que va a ser guiada, o sea, una Jerusalén construida por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vemos acá estos 3 puntos. Primero que le dice que es, después le dice que esto no va a ser con espada, ni con fuerza, ni con ejército, sino que con el Espíritu Santo. Cuando le dice aquí en el versículo 6, le dice, lo vamos a leer para que tengamos el contexto del 4. Perseguí y hablé diciendo, aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel hablaba conmigo, respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Dice, delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque estos son 7 los ojos de Jehová que recogen toda la tierra.
Entonces vemos ahí en primer lugar, habla de un Zorobabel, ya vemos otro personaje, habla de un Zorobabel que sobre él será entregada la plomada para poder venir y construir lo que es el templo. Cuando estamos hablando de ciudad o de templos, no solamente nos estamos enfocando aquí a un templo físico, sino también a un templo espiritual, ¿verdad? Estamos enfocando también a un templo espiritual. Y estamos hablando que cuando dice, oh monte será destruido, es que está diciendo que hay batallas en nuestra vida que no necesitamos de la fuerza humana. Hay batallas en la vida que necesitamos del Espíritu Santo. Y eso significa que las vamos a lidiar en oración, las vamos a lidiar en ayuno, las vamos a lidiar con aquellas herramientas espirituales que Dios nos ha otorgado a nosotros, que no es con la fuerza, es como la batalla espiritual que nosotros llevamos, que no es que vamos a luchar contra carne, contra sangre, no, es que nosotros llevamos esa batalla espiritual a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura bíblica. Entonces eso es lo que está mostrando aquí, que no es con espada, no es con ejército, sino que es más con su Santo Espíritu, que va a vencer, ¿verdad?, cualquier circunstancia difícil que se presente. En esa época, en todas las épocas, ¿verdad?, es con su Espíritu Santo que nosotros podemos vencer. Entonces dice aquí que Zorobabel, a él se le era entregada la plomada, ¿verdad?, para poder venir y levantar lo que es esa construcción. Después en el 11 en adelante dice, hablé más y aquí qué significan estos dos olivos. Habían dos olivos. ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de los dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que estarán delante del Señor de toda la tierra. Se cree que esos dos olivos son los dos personajes que van a estar en la gran tribulación compartiendo el evangelio para todos aquellos que se quieran arrepentir, que son los que se van a quedar para sufrir esa gran tribulación. Aquellos que no quieren nada ahorita estamos en la época de la gracia. Amén. Ahorita estamos en la época de la gracia, estamos en la época donde Jesús murió por nosotros, donde podemos recibir ese regalo de salvación sin tener que pagar nada, solamente decirle, Señor, yo te recibo en mi corazón, reconozco que soy pecador. Ahorita estamos en esa época donde podemos recibir a Dios de esa manera. Pero cuando ya venga el arrebatamiento es que Jesús viene en las nubes y nosotros nos encontramos en el aire con Él. Amén. Entonces cuando nosotros vemos a Jesús en las nubes, el arrebatamiento, ¿verdad? Después del arrebatamiento empieza la tribulación, 3 años de tribulación y luego otros 3 años de la gran tribulación. En esa etapa de los 7 años de tribulación, ahí es donde van a andar esos dos olivos que se creen que uno es Moisés y el otro es Elías, ¿verdad? Puede ser el espíritu de Moisés, el espíritu de Elías, o realmente son Elías, porque ellos fueron arrebatados, ¿verdad? Fueron arrebatados, ellos no murieron, ellos fueron arrebatados. Entonces se cree que ellos tienen que venir a la tierra a predicar el evangelio en ese tiempo, para que aquellos que se han quedado tengan la oportunidad todavía de salvación. Mira cómo tenemos un Dios todopoderoso, grandioso, que siempre viene y nos da oportunidades. Un Dios de oportunidades, porque aún hasta en esa época Dios va a dar esperanza a su pueblo para que puedan reconocerle. No puedes entender. Solo quiero que tú veas el estilo de Dios que tenemos. Amén. Que vemos, si cuando tú ves la historia de Israel, tú puedes ver una y otra vez la falla y la falla y la falla que tienen, y Dios siempre dando oportunidades, levantando personas para dar oportunidades. Y lo mismo está haciendo aquí. Se lleva a la iglesia, a todos aquellos que han creído en Jesús, en el rapto. Pero manda a 2 personas más para que sigan predicando el evangelio, para que aquellos que no quisieron tengan la oportunidad de recibirlo. ¿Puedes entender a ese Dios tú? Yo te puedo invitar ahora que no te quedes a ese momento. Porque ahorita Dios nos está dando oportunidades de poder recibirle en este momento. Que
¿Qué necesidad tenemos de ir hasta la gran tribulación cuando lo podemos hacer ahora? Que sí, como Dios da oportunidades al pueblo de Israel, así te lo da a ti también. Y que no esperes los momentos difíciles de tu vida, que no esperes las circunstancias de lamentación en tu vida, para poder reconocer a un Dios todopoderoso que te puede sacar de cualquier dificultad. Pero no esperes a que pase un momento difícil para poder reconocerle como Rey y Señor de tu vida. Así que yo ahora quiero terminar haciéndote el llamamiento, que puedas venir a Dios, que puedas reconocer, como empezamos diciendo, mira, vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová. Arrepiéntete, vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros. Eso significa, vas a contar con el favor de Dios cuando tú le entregas tu vida a Él. Amén. Entonces ahora, si tú quieres reconocer a Jesús, si tú has sido tocado de tu corazón ahora y quieres reconocer a Jesús como Rey y Señor de tu vida, te voy a dirigir ahora en esta oración. Quiero que repitas conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me has otorgado de escuchar este mensaje. He reconocido que soy pecador. Perdóname, Señor. Te doy gracias por morir en mi lugar, en esa cruz, y por perdonar todos mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él, que sea sellado con tu Espíritu Santo y que yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, te felicito si hiciste esta oración. Te digo, ve a una iglesia, congrégate en una iglesia para que puedas crecer espiritualmente. Ora, ¿verdad? Todos los días, habla con Dios y lee la palabra de Dios para que tú puedas estar enterado de todo lo que está escrito en este santo libro que Dios nos ha permitido tener, que se llama Biblia.